Muy buenas tardes, gracias por atender la invitación a la teleconferencia de hoy. Hoy vamos a grabar con una facilitadora muy especial. Voy a empezar con la presentación de ella. Hoy vamos a estar con Gloria María Sotomarín. Ella es psicóloga, especialista en intervenciones psicosociales, diplomada en sexualidad y experta en temas de violencia sexual, violencia intrafamiliar y diversidad sexual. Va a estar explicándonos el tema durante unos 40-45 minutos. Y estamos realizando grabación de esta presentación porque luego vamos a colocar esa grabación en el espacio de la capacitación de violencia y maltrato de Child Found. Vamos entonces a comenzar. Los dejo entonces con Gloria María Sotomarín. Gloria María, bienvenida. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Vamos a hacer una presentación muy puntual sobre el tema de prevención en el tema de abuso sexual infantil. Me parece importante iniciar contándoles sobre todo el tema de la que se necesita y en qué instituciones debemos empezar a hacer. En el tema de violencia, en el tema de abuso sexual infantil, hay una situación y es que son la corresponsabilidad, digamos, del proceso que se da es de muchas instituciones. Estaría el tema de justicia, el tema de la notificación, de la denuncia, donde se crea una noticia criminal y donde se hace todo el proceso, digamos, de judicialización en el tema de los victimarios. Por otro lado sería el tema de la atención en salud, en los protocolos que se tienen actuales, digamos, para la atención a las víctimas de violencias sexuales, se tiene en salud, hace parte, digamos, de un proceso de atención. Necesitamos que esas instituciones de salud se comprometan y que los profesionales que atienden en estas instituciones se comprometan con el manejo. Digamos, en una atención con un enfoque de derechos. Las víctimas tienen derechos como al restablecimiento de sus derechos y al tema del restablecimiento de la vulneración que se ha tenido frente al tema entonces salud. Cumple un papel muy importante y fundamental en este proceso de atención. Y en algunos países está muy organizado también el tema de protección. Hay instituciones, digamos, que son las que hacen todas estas medidas de protección. Es muy importante tenerlo porque en algún momento se necesitará, digamos, que esos menores o esos niños o esas niñas salgan de su hogar por una medida y que puedan estar albergados en otro lugar. No es lo ideal sería que estas situaciones no pasaran, pero sí en algunos casos puntuales importantes es fundamental que las instituciones de salud, se cuente con algunas instituciones de protección para que los niños puedan tener un albergue. El abuso sexual como abuso de poder y maltrato infantil. Digamos que el abuso sexual infantil es una forma de maltrato, pero que vulnera los derechos de ese niño y la integridad física y dignidad, impidiéndole un desarrollo pleno. En el tema de violencias sexuales y en el tema de abuso sexual infantil, digamos, hay una situación muy complicada y es que las estadísticas mundiales que tenemos nos hablan que la mayoría de los casos se presentan al interior de la familia. O sea que es ahí al interior de esa familia donde debemos hacer unas intervenciones y unos procesos. Debemos tener, porque esto afecta a sus niños, ahí hay unas relaciones con sus figuras, con las figuras de su familia, con la figura de su padre, con la figura de su abuelo, de sus familiares más cercanos, y es ahí donde debemos tener entonces, digamos, algunos procesos de intervención en el momento en que lo necesitemos. El abuso sexual infantil también supone una intromisión en los espacios vitales y le impide crecer a los niños y a las niñas con confianza, con autonomía, a despertar con naturalidad su cuerpo. Se empiezan a abrir unos espacios en su propia sexualidad y unos sentidos diferentes para que ellos puedan hoy o mañana poder disfrutar una vida sana y plena. Siempre es un abuso de poder. Generalmente en los casos que nos hemos encontrado, en los casos que conocemos, la mayoría de los victimarios son personas muy adultas, personas con una diferencia de edad muy grande para los menores y tienen una relación de poder con ellos. Es una relación también dominante, es una posición dominante y se aprovecha de esta situación sobre los menores para abusar de ellos sexualmente. O sea,
Hay que tener claridad en dos cosas. Entonces, uno, que está siempre al interior de su familia la mayoría de los casos. No vamos a decir que el 100% de los casos, pero sí en la mayoría de los casos el victimario está al interior de su familia. Es ahí donde debemos prestar la atención, es ahí donde debemos buscar una medida, digamos, de intervención, y es ahí donde debemos también ayudar a esas familias a hacer un proceso integral de atención de ese menor. El abuso sexual infantil, pues según la Organización Mundial de la Salud y según todos los procesos de las organizaciones que han trabajado o que trabajan en el tema, se define como que son actitudes y comportamientos que realiza una persona sobre otra sin su consentimiento. Ninguna persona tiene derecho a tocar mi cuerpo sin mi permiso, sin mi consentimiento o conocimiento, y lo utiliza además para su propia satisfacción sexual. Tiene múltiples variaciones y múltiples manifestaciones. Las personas que desean abusar de un niño utilizan la amenaza, el engaño, la seducción, o los confunden con muchas cosas. Los seducen con darles regalos, los seducen o los llaman diciéndoles que les van a dar, digamos, dulces, y los atraen, digamos, por muchos mecanismos diferentes para poder seducir. Es un acto también que pretende dominar, poseer y cosificar a esa persona a través de los actos sexuales a la que se está abusando. El abuso sexual incestuoso entonces es cualquier intención sexual entre niños y niñas y un adulto con el que se tiene una relación familiar. Cualquier parentesco cercano con estas personas también se habla entonces del abuso sexual incestuoso. Y tener una relación, digamos, íntima con el padre, con el tío, con el abuelo, con la madre, porque también se presentan algunos de los casos, entonces estaríamos hablando del abuso sexual incestuoso. Es muy importante que los países que trabajen y al interior de su normatividad tengan claras, digamos, cuáles son las normas que rigen a este país para poder hacer unas protecciones y unos procesos de judicialización con los victimarios, porque eso ayudaría, digamos, en el restablecimiento, o en algunos casos unos procesos de atención con la víctima y con el victimario, y eso ayudaría muchísimo. Si tenemos clara una normatividad vigente en ese país, si tenemos claro cuáles son las directrices, digamos, ministeriales de salud, que también sería muy importante tenerlas claras, y si no, pues poderlas construir, tener claro cuáles son las instituciones que hacen esas medidas de protección, nos ayudarán a los profesionales y a las personas que hacemos la intervención en comunidades, pues obviamente a tener un proceso muchísimo más integral en el proceso de lo que es el abuso sexual infantil. Hablamos de abuso siempre que la otra persona no quiera o sea engañada. Esto es una cosa importante que todos los profesionales que hacen trabajo en campo, que están en las comunidades, que llegan a los lugares más recónditos de los países donde se encuentran, tienen que tener claro. Siempre que la persona no quiera o sea engañada. O sea, esos actos de seducción, esos actos de poder, esos actos en contra de la voluntad de las personas son los que tenemos que tener claro para determinar cuando hablamos, digamos, del tema del abuso. Miremos el ciclo de cómo se comporta el abuso sexual infantil. Entonces eso tiene un ciclo, como el maltrato tiene un ciclo, y como la violencia intrafamiliar también tiene otro. El primer, digamos, indicador entonces es el tema de la seducción, cómo provoco, cómo engaño, cómo seduzco, cómo llamo, cómo regalo, cómo le doy un montón de cosas para que la persona o el menor acepte esos regalos que estoy dándole, ofreciéndole, o simplemente engañando a la persona diciéndole cosas que no son ciertas, diciéndole cosas como que es un secreto, guardémoslo entre tú y yo, no hablemos de este tema, no le podemos contar a nadie, esto va a quedar para nosotros. Si alguien se entera, si tu madre, si algún familiar, si tu profesor de la escuela, si el padre de la parroquia se entera de esto, yo voy a tener problemas o voy a ir a la cárcel. Empezamos a dar muchísimas justificaciones para que el menor guarde eso como un secreto y nunca lo pueda hablar. Continúa ese proceso de abuso repetitivo de varias veces, lo manejan como un secreto,
Cuando la persona o el menor habla, el doctor Lambert, que es un profesional que lleva muchísimos años trabajando en el tema de abuso, dice que cuando un menor habla o expresa o cuenta que viene pasando por un periodo de violencia, de abuso sexual infantil o de violencia sexual, es porque mínimo han pasado 2 años anteriores. Los menores no expresan fácilmente lo que están diciendo. Acuérdense que ellos están minimizados, vulnerados, tienen miedo, es un secreto que están guardando. Entonces los niños y las niñas no son capaces muchas veces de hablar. ¿Y cómo lo hacen? Con algunas manifestaciones, digamos, de su comportamiento o manifestaciones de sus actitudes que más adelante vamos a ver. Pero cuando todo eso se da, sale una evidencia, sale a relucir como ese proceso que hay una fase represiva y es, bueno, el proceso que se va a hacer de intervención, cómo vamos a intervenir esa familia, qué legislación tengo yo en cada país para poder empezar a trabajar sobre el tema del abuso, qué condiciones de medidas de protección tengo en salud que se va a utilizar también en ese tema, y en esa fase represiva nuevamente el niño guarda, maneja el secreto y empieza nuevamente otra vez ese círculo de la seducción hasta que el menor logra, por la situación emocional, por el dolor físico que tenga, por la situación psíquica que se presente, logra poder expresarlo. O muchas veces también una persona externa se da cuenta y luego nuevamente empieza el círculo del tema del abuso sexual infantil o el tema de la seducción, continúa y nuevamente empezamos otra vez ese círculo hasta que por algún lado se tenga que romper ese círculo y el menor pueda lograr ayuda. ¿Cómo lo hacemos? ¿Y quiénes somos las personas, digamos, encargadas de buscar estas medidas de protección? Los profesionales del sector de la justicia, los profesionales del área de la salud, los profesionales, digamos, de la comunidad que se están dando cuenta, que son los que conocen de primera mano esos procesos, que saben cuáles son las intervenciones que se están haciendo, que se dan cuenta de un caso. Somos las personas responsables, digamos, de proteger esos derechos. Los derechos de los niños no se pueden vulnerar. Creo que en ninguno de los países está permitido la vulneración de esos derechos de los niños y hay que protegerlos y cuidarlos de esas situaciones evidentes. Vamos a hablar de los tipos, digamos, de abuso sexual infantil que hay. Hay 2, uno es sin contacto y otro es con contacto. Muchas veces percibimos que un abuso sin contacto no es un abuso, realmente está catalogado como un abuso, pero cada país tendrá su normatividad específica frente a este tema. Sin contacto significa que los adultos pueden mostrar genitales, obligar a los menores a desnudarse, mostrar fotografías obscenas que los niños no entienden este tipo de situaciones. Para los menores es muy difícil entender ciertos actos o pornografías obscenas porque ellos no alcanzan todavía su capacidad psíquica, digamos, no les da su capacidad mental, todavía no les da a los menores para poder entender esto. Necesitamos un pensamiento más concreto, necesitamos un pensamiento más real para poder entender ciertas connotaciones. Algunos gestos sexuales, masturbarse delante de los niños, niñas y adolescentes también es un acto de violencia, de abuso sexual infantil sin contacto y utilizar pornografía. Ponerlos a vestir, a desvestirse, filmarlos, fotografiarlos, todo ese tipo de situaciones hacen parte del abuso. Y con contacto pues ya es una cosa más directa, ya es una situación más evidente y es acariciar a los niños o a las niñas por encima de la ropa o sin la ropa puesta, manipulación de los órganos genitales tanto masculinos como femeninos, obligarlos a manipular genitales de personas adultas también, besos de carácter sexual. En muchas culturas es permitido que los niños, los adultos besen a los niños, hay que tener, digamos, unas situaciones de cuidado en el tema de prevención del abuso, porque en el tema del abuso y el sexual infantil es importante en el tema de prevención enseñarles a los niños cuáles son las caricias efectivas y permitidas y no permitidas. Eso haría parte de que los niños empezaran a entender, digamos, todo ese proceso de prevención. Besos de carácter sexual, tener sexo con menores también es un tipo ya directo de abuso y que necesitaríamos entonces todo
todo el proceso de atención de los menores en el sector salud. Por eso les decía ahorita que la responsabilidad de la atención en los casos de abuso sexual infantil sería protección, por un lado, que sería toda la parte de justicia, otro el tema de salud, que también entonces haría parte también en todos estos casos, por ejemplo, cuando acceden carnalmente a los menores, y el otro pues el tema de protección. Algunas manifestaciones, unas veces el agresor actúa desde la violencia explícita, el acto explícito como tal hacia la víctima que se siente impotente, desprotegido y humillado, pero otras veces se vale por ejemplo de la confianza depositada en él, desde la cercanía de una relación afectiva para romper esos límites y abusar. Hay que tener mucho cuidado cuando, digamos, el abuso sexual infantil se da al interior de la casa, porque hay muchas situaciones donde la credibilidad de los menores no es muy evidente. La mayoría de las veces no se les cree, la mayoría de las veces con los niños se siente un temor a ellos hablar. Entonces ahí hay que tener un cuidado muy grande, porque en los casos de menores de edad, la evidencia que se da es que los menores no son capaces de hablar de este episodio, y ya les decía ahorita pues el tiempo que transcurre con eso. Otra manifestación es establecer una relación confusa. A veces no saben si es una persona cercana o no cercana. Muchos vecinos, por ejemplo, también empiezan a hacer algunos actos de seducción y que pueden pasar desapercibidos a los ojos de las familias, y ahí también se puede dar el abuso, donde hay un conjunto de situaciones ambivalentes que el menor no sabe leer, pero lo que el victimario está buscando es lograr obtener una satisfacción sexual, digamos, con esta relación. Y en estos casos el abuso no es solo sexual, sino que también se da en un abuso de confianza. En un abuso sexual infantil implica muchísimos temas. Hay maltrato, digamos que hay violencia psicológica, violencia física. Existen muchísimas situaciones que se juntan, digamos, en el proceso de la violencia sexual. Hay unos síntomas, digamos, cómo los niños pueden manifestar, digamos, estas situaciones. Los menores de edad se retraen, pero ¿de qué depende que se retraigan o no? De la intensidad, el tiempo transcurrido, digamos, en el abuso, la forma como se dé el abuso, si es violento, depende de muchas circunstancias, la cercanía con la persona, el tiempo en el que se ocurrió. Otro síntoma es que evitan contacto con personas mayores, empiezan a sentirse como fóbicos, aislados, como que no son capaces de interactuar con eso, y eso depende de la duración en el tiempo de ese abuso. Otro síntoma es no desean acercamiento con nadie, niños completamente retraídos, aislados, digamos, completamente, digamos, como que no quieren ninguna interacción. Les da muchísimo temor también interactuar incluso con las mismos integrantes de la familia, y eso depende de la edad de la víctima. En niños menores los síntomas son más distintos, en niños menores las manifestaciones, digamos, que son más de comportamiento, y obviamente en las personas adultas pues se dará, digamos, como que sean capaces de hablar. Los niños, digamos, otro síntoma que tienen son cambios en su comportamiento, y esto depende de la cercanía con el victimario. Importante tener claro que mientras más cercana sea la persona, el menor, mientras más cercana esté, digamos, esa persona con la víctima, es muchísimo más los cambios de comportamiento que se puedan dar. Son muchísimo más evidentes esos cambios de comportamiento, esos temores manifiestos de ellos, y obviamente pues la cercanía es la que permite que el victimario tenga todo el control ahí sobre los menores. Efectos, todos los que ustedes quieran. En los niños abusados sexualmente los efectos son psicológicos, sexuales por los comportamientos. Ellos empiezan a comportarse de una manera diferente, a hacer preguntas que no van de acuerdo a la edad, a hacer expresiones o expresan cosas de la vida íntima de una relación, de la vida íntima, de la vida íntima sexual, y eso nos podría dar un indicio. A mí me parece importante hacer una observación aquí, es que no todas las expresiones de los menores sexuales es porque los niños hayan sido abusados sexualmente. No,
Pero sí es muy importante hacer una valoración con un profesional entrenado en el tema, con una persona que maneje, digamos, todo el proceso de atención. Pero los efectos que tiene el abuso sexual infantil se manifiestan en cualquiera, digamos, de estos campos. En la parte psicológica, pues ya contamos parte de los síntomas, cómo se retraen los niños, cómo ellos buscan otros espacios, no son capaces de interactuar con los adultos. En la parte sexual, por ejemplo, ellos pueden tener manifestaciones de palabras que son netamente de orden íntimo, y ahí tenemos que tener cuidado. Psicosomáticos, en los efectos psicosomáticos los menores pueden empezar a devolverse en el control de los esfínteres, ya controlaban, digamos, la manera de eliminar orina, ya después no lo controlan. Ellos no empiezan a tener miedos nocturnos, pueden empezar a tener manifestaciones, digamos, ellos psicosomáticas y corporales. Sociales, ya les había dicho, el aislamiento. Son niños y menores que se aíslan mucho, no interactúan con los adultos, tienen temores y su escala de valores obviamente cambia. Ellos empiezan a tener, digamos, como una confusión entre lo que sienten, entre lo que desean, entre el amor que sienten por su padre, pero también el miedo que les da a la hora de que ellos puedan ser los abusados. Esa escala de valores también se va modificando. Los efectos son en todas las esferas en las que se mueven los niños o nos movemos los seres humanos. El abuso sexual en la infancia tiene muchas consecuencias. Ya les dije, derivadas de estas son sumamente graves porque afectan todas las áreas anteriores que les presenté y dificultan su proceso de socialización. Los niños les da mucho miedo y mucho temor empezar a socializar y salir de su espacio. Pues mire, pensémoslo desde este lado. Si yo, al interior de mi familia, en mi casa, que se supone que es donde me siento protegido, cuidado, ahí me pasa esto, afuera voy a tener más temor. Esos serían más o menos como los pensamientos que los menores pueden tener en un momento de esos. En este sentido, el abuso sexual, independientemente del grado en el que se cometa, es considerado como una forma activa de maltrato sexual, de maltrato infantil, perdón. El maltrato infantil es un núcleo grande, digamos, es una sombrilla grande, donde todos los pedacitos que está el maltrato infantil, que es la sombrilla, pero está el abuso sexual, la violencia intrafamiliar, la violencia psicológica, etcétera, etcétera. O sea, es un panorama grande y por eso la cantidad de esferas de las personas y de los niños que se ven afectadas en el momento del abuso. ¿Quién es la víctima? Entonces vamos a hacer dos grandes diferenciaciones. Una de cada 4 niñas en las estadísticas mundiales es abusada sexualmente. O sea, es como lo que tenemos. Las víctimas frecuentemente son personas faltas de cariño. La mayoría de los niños son con baja autoestima. Tienen muchísimos sentimientos de inferioridad. Normalmente suelen callar e intentar olvidar porque temen romper la estructura familiar. Ellos están amenazados, están siendo vulnerados, están guardando un secreto. Su padre es el que les está diciendo que deben guardar, o su padre, su abuelo, su tío, su familiar cercano es el que les está diciendo, y a ellos les da miedo. Aparte de eso, no tienen la posibilidad, digamos, emocional de enfrentarse a los adultos, porque además hay otra situación complicada, y es que la mayoría de las veces las madres o los cuidadores no le creen al niño cuando habla de un proceso de abuso. Temen que nadie les crea y niegan la realidad. Ellos en su inconsciente, digámoslo, en su mente dicen, esto no está pasando, esto no es real. Entonces, en esa situación ellos simplemente prefieren callar. Entonces les decía que 1 de cada 4 niños posiblemente he sido abusada y 1 de cada 8 niños. Las estadísticas mundiales nos muestran que la mayoría de los casos que tenemos reportados de los casos de abuso sexual infantil son niñas menores. Yo podría decir que en Colombia las estadísticas que tenemos son en menores de 15 años. La mayoría de la población que tengo reportada por abuso sexual infantil es menores de 15 años. Y las medidas, por eso les estaba diciendo, la protección la debemos hacer todos. La conciencia que debemos tener todos es de proteger a esos menores, de cuidarlos, pero también de ayudar a las familias a hacer un proceso de sensibilización. ¿Cuáles serían las consecuencias? Digamos, los efectos del abuso son más graves en el caso de que se den los siguientes variables. El secreto no se revela o no llega nunca a ser reconocido.
cuando los niños y las niñas no logran hablar de esto, los efectos que tienen en su edad adulta son muchísimos más grandes. ¿Por qué? Porque no tuvieron la posibilidad de expresarlo, porque no tuvieron la posibilidad de decirlo, porque no tuvieron la posibilidad de buscar quién los ayudara ni que nadie les creyera frente al tema del abuso. No se activa protección ni en el contexto primario ni en el social, o sea, no encontramos un grupo de profesionales que les ayuden a los niños a poder hablar, ni un grupo de profesionales que hagan un proceso de intervención con la familia y les ayuden en este proceso, digamos, de poner la notificación, de hablar del tema, de buscarle un proceso de atención al menor y a la familia también. La víctima no verbaliza ni elabora la experiencia. Cuando él se queda con esa situación, cuando la menor no es capaz de expresar eso que le está pasando, eso es un efecto, digamos, otra consecuencia del abuso. Y se mantiene la relación de dependencia de la víctima que niega el abuso. Cuando no hay una forma, no hay una manera de poder sacar ese menor de ese núcleo familiar, de buscar una medida de protección, de que ese menor salga de esa casa, pues obviamente ahí va a ser mucho más difícil porque la víctima va a seguir repitiendo ese episodio todo el tiempo. Si se detecta el abuso en el momento en que está ocurriendo y se actúa en forma adecuada, las secuelas pueden ser mínimas, sanarse y elaborarlo. Existe un proceso, digamos, claro, cuando la víctima es capaz de hablar de eso, cuando en ese momento busca la ayuda, busca la protección, se hace el proceso de atención, las niñas o los niños logran elaborar de alguna manera esa situación de abuso. ¿Por qué? Porque sintieron que hubo alguien que les creyó, porque sintieron una institución que los está protegiendo, porque tienen credibilidad de parte de las personas que les están ayudando y porque sienten que no están solos con ese dolor que están viviendo. En cambio, cuando el problema no se detecta precozmente, cuando no tenemos la posibilidad de identificar ese caso y que no captamos esos múltiples mensajes que ellos envían y que los niños nos están diciendo porque guardan el secreto, esas secuelas, digamos, esas consecuencias son muchísimo más graves para los menores y se pueden dar de dos formas. A mediano plazo, de manera inmediata, digamos a corto plazo, pueden ser físicas. Ellos pueden tener muchísimas manifestaciones. Una, pesadillas, cambios en los hábitos de la comida, miedos, agresividad y aislamiento. O sea, es como si los menores vinieran comportándose de una manera y en un momento determinado empezamos a ver que se comportan de una manera distinta. Entonces uno podrá decir, se están volviendo agresivos, se están volviendo groseros, se están volviendo contestones, es que aquí no responden a las normas, etcétera, etcétera. Esos cambios repentinos en esa situación, uno puede determinar que esos pueden ser unas consecuencias de manera inmediata a esos actos, digamos, del abuso sexual y que no los hemos identificado. Pero a largo plazo, digamos, cuando pase y cuando transcurre el tiempo, pueden presentarse otros. Van desde la anorexia, que son los trastornos de los alimentos, anorexia y bulimia, depresiones que los niños ya cuando crecen entonces la persona no tiene ganas de vivir, no tiene ningún sentido por vivir, tiene una desesperanza total sobre la vida, psicosis, prostitución, muchas veces se inician en drogas, ellos mismos se autolaceran y se autoagreden tratando de un intento de suicidio e incluso llegan a suicidarse. Algunos indicadores físicos que me pueden determinar y que me pueden ayudar a mí como profesional a mirar si hay alguna dificultad de un abuso sexual infantil. Muchas cosas, dificultad para caminar o sentarse, dolor, hinchazón y picazón en zonas genitales, dolor al eliminar, dolor rectal o vaginal en los menores, una infección de transmisión sexual en menores es un determinante de que un niño está siendo abusado sexualmente. Y es muy importante que cuando detectemos esto, inmediatamente buscar la ayuda en salud para poder que el niño tenga la atención en salud y pues obviamente inicie todo el proceso, porque debemos tener una atención, porque si no dejamos que esta situación siga, pues las consecuencias frente a una transmisión sexual sí son bastante complicadas. Contusiones, laceraciones o sangrados, cuando los niños pueden presentar hematomas, alteraciones en el tono anal o rectal o masturbaciones compulsivas. Muchos niños, hay que tener cuidado con el tema de las masturbaciones compulsivas.
muchos niños, cuando empiezan a ver pornografía, revistas o cosas de esas que todos los niños lo hacen al escondido de todos los adultos, hay que tener cuidado porque pueden empezar a tener una manifestación de estas sin ser un abuso sexual. Por eso es muy importante siempre verificar un comportamiento con una ayuda profesional para que el profesional pueda determinar cuál es el proceso a seguir con ese menor. Existen otros indicadores, es cuando los niños que controlaban el esfínter anal y el esfínter vaginal, digamos, ya se devuelven, otra vez vuelven y se eliminan en la cama, no controlan. Eso también es importante que lo determinemos. Todos estos indicadores, como les dije, deben ser corroborados con un profesional entrenado en atención para que conozca realmente si eso es un proceso de abuso. Dolores abdominales, ropa exterior deteriorada, hemorragias vaginales, los genitales o el ano hinchados, dilatados o rojos, dificultades para manifiestas en la defecación, lesiones, cicatrices, desgarros en los órganos sexuales que no se explican como accidentales. Cuando un niño se cae se puede aporrear, cuando un niño se cae puede tener una laceración, pero que sean laceraciones que ya determinadas clínicamente en unas instituciones de salud nos puedan decir si es que el niño está pasando por un proceso de abuso sexual infantil. Indicadores de comportamiento. Ya les dije, nuevamente se lo repito, deben ser corroborados con profesionales entrenados y que sepan y expertos en el tema de abuso sexual para determinar si ese indicador que se está presentando es producto de un abuso sexual o es un comportamiento distinto. Miedos repentinos o fobias, temores a las personas adultas, a los hombres, a una persona específica. Dificultades de atención, concentración y memoria. Su rendimiento escolar muchas veces cambia, bajan, retrasos en el habla, dejan de hablar, se vuelven retraídos, no expresan sus emociones, se fugan del lugar. La mayoría de los niños que tenemos en la calle, habitantes de la calle, son niños que han pasado por procesos de abuso sexual infantil en su familia y prefieren irse de su hogar para no seguir teniendo esto. Y en la calle lo que van a asumir son situaciones peores. Iniciación en drogas, en delincuencia juvenil, en que les enseñen otros comportamientos, pues obviamente, digamos, muchísimos más disociales para lo que pudieran tener cuando, si lo que hacemos es un proceso de intervención en la familia, vamos a lograr, digamos, un proceso de restablecimiento de ese derecho de esos niños. Conductas autodestructivas, ellos intentan lacerarse, dañarse, incluso hasta la muerte. Excesiva curiosidad sexual. Los niños que han sido abusados sexualmente tienen una excesiva curiosidad frente a los temas de la sexualidad, frente a las preguntas que hacen, frente a la forma como preguntan también. Y obviamente presentan juegos inapropiados para su edad. Estos son todos los indicadores de comportamiento que tenemos en los menores. También hay cambios notorios en la personalidad, depresión, ira, hostilidad, agresión total. Se convierten, como les decía ahorita, como que si se cambiara su comportamiento de la noche a la mañana. Aparecen asustados sobre los adultos, no quieren ninguna interacción con ellos. Y en el tema de la psicología hacen unos dibujos distorsionados de la figura humana, que hay profesionales entrenados en el tema para que puedan analizar, digamos, esos dibujos que ellos están teniendo. Desconfianza extrema de todo el mundo. Ya habíamos hablado de la depresión, de la ansiedad, del llanto frecuente, fuerte nerviosismo cuando aparece una persona concreta, como que usted los ve temerosos, les da miedo, les da angustia de esa persona, como que antes no le tenía miedo y ahora sí, aunque sea de la familia. Por eso es muy importante la observación tanto de los profesionales que hacen la intervención como de las familias, al interior de las familias, que podamos hacer estas observaciones de ellos. Algunas dificultades familiares que propician, digamos, algunos de los factores para el abuso sexual, dificultad para expresar los sentimientos, familias muy cerradas, que poco demuestran el amor por sus hijos y por sus hijas, se permite el maltrato, hay algunas culturas donde el maltrato físico es permitido culturalmente, la manera de corregir nunca es el maltrato, hay otros procedimientos por los cuales uno puede corregir, poner límite a los niños, a las niñas y no permitir pues como ese tipo de maltrato.
mensajes pocos claros e inconscientes. Hoy es permitido una cosa y mañana otra. Hoy es permitido poner los pies encima de una mesa, mañana no es permitido eso. Hoy es permitido salir hasta las 10, pero mañana no es permitido salir sino hasta las 8. Hoy es permitido que nos comamos todos los dulces sabidos y por haber, pero mañana no. O sea, los mensajes con los niños y las niñas siempre deben ser claros, coherentes y precisos. Muchísima distancia emocional, casi no hay contacto emocional con los niños, no hay poca demostración de afecto, tendencias a mantener secretos, lo que es de esta familia se queda aquí, aquí lo guardamos. Hay un dicho popular y es que la ropa se lava en casa y la ropa se lava en casa quiere decir que ahí se guardan todas esas cositas, que ahí hace parte de eso. La legislación colombiana por lo menos ya permite, digamos, que el Estado intervenga en otras acciones que son de más núcleos privados. En los otros países funciona distinto, en otros países funciona diferente, pero esas tendencias de las familias a mantener esos secretos también hace un factor, digamos, de vulneración a las familias y de los niños cuando están sufriendo abusos. Dificultades para resolver los problemas que se presentan, casi que no hay posibilidades, digamos, de que las familias puedan resolverlo y la mayoría de las veces los conflictos se resuelven por la agresión o por el maltrato. Crisis familiares por necesidades básicas insatisfechas. Muchísimas de las familias que no tienen sus necesidades básicas satisfechas, entonces eso hace un proceso también, digamos, como vulneración, el no tener una situación económica definida. No queremos decir que eso sea, pero puede ser uno de los factores. Que en la familia exista un integrante o varios integrantes que abusen de alcohol o drogas, enfermedades mentales o trastornos emocionales. Eso también convierte a la familia en un estado de vulneración. A los niños, pues una persona bajo efectos de alcohol o bajo efectos de drogas no va a actuar, digamos, como actúa una persona que no esté bajo ese efecto, una persona sana, una persona que no tenga el consumo, una enferma mental, una persona que tiene una enfermedad mental, su comportamiento es diferente al resto de las personas. ¿Cuáles serían entonces las características del abusador? La persona que abusa, las características es que lo primero es que el abusador se gana la confianza del menor. Siempre en el abuso sexual infantil, el menor tiene confianza, digamos, en ese victimario. Empieza como con juegos ambivalentes. Al comienzo el menor no tiene ninguna desconfianza con el adulto y el adulto lo que utiliza, o el adulto o el menor, porque también pueden ser adolescentes o preadolescentes, lo primero que utiliza son engaños, amenazas, incluso de muerte. Si usted cuenta, lo mató a usted, mató a su mamá, mató al resto de la familia, o sea, las amenazas llegan incluso hasta decirles que van a matar a otra persona. La relación no es solo sexual o agresiva, es también una relación de otro índole, existe una relación, un parentesco cercano ahí. El menor quiere a su victimario de alguna manera, su padre, su abuelo, su tío, pero luego entra en esa confusión del abuso y es donde les decía, el guardar el secreto y el guardar esa situación que no es muy clara para él, es donde el menor empieza con ese acto de confusión y no sabe qué hacer. Utilizan la agresividad y la violencia muchas veces o se muestran dulces, inocentes y abnegados. También puede ser la posibilidad con los victimarios que utilicen eso. Tienden a la expansión y desprecio por el entorno social, son personas que se relacionan muchas veces poco. Esto no es una cosa que sea general, no es el 100%, pero sí son comportamientos muy generalizados en los abusadores. Obtienen placer sexual al interactuar con niños o niñas y poco con los adultos. Son preferencias, digamos, de obtener siempre placer sexual solo con los menores. Desean controlar y dominar y su comportamiento es temerario y amenazante. A los niños y a las niñas les da muchísimo temor ese victimario. Muchos utilizan filmarlos, fotografiarlos con fines pornográficos. Otros solamente otros lo utilizan solamente con fines de satisfacción sexual, no más. Que utilizan los regalos, el dinero. Muchos de ellos abusan de sustancias psicoactivas o de alcohol. Aparentemente los victimarios son personas muy moralistas, muy religiosos y muy frágiles, casi como que si uno los viera que pesar, él no es capaz de hacer ese tipo de cosas, pues máxime cuando es una persona que está al interior de esa familia.
Se muestran muchas veces sumisos, tiernos, simpáticos y con deseos de proteger a los menores, pero el acto de protección no es real, es un acto simplemente de obtener satisfacción sexual en la relación con el niño. Generalmente es una persona solitaria y no se relaciona sexualmente con adultos. En la mayoría de los casos de abusadores sexuales que tenemos del abuso sexual infantil, no encontramos o no hay una relación de que puedan tener relaciones con adultos, sino simplemente con los menores. Falsas creencias sobre los agresores. Los agresores siempre son hombres, eso no es verdad. También hay mujeres, entonces no solamente son hombres. El agresor siempre utiliza la violencia, no necesariamente el engaño, darles dulces y comprárselos con temores, tampoco es utilizar la violencia. La mayoría de los casos no se conocen, es verdad, eso es una cosa que es cierta. Entonces, creencias es que no todos se conocen, solo el 50% de los menores revelan el abuso. Nosotros tenemos más o menos entre 6 y 7 casos reportados diario y creemos que tenemos, de los que solamente tenemos identificados, pero creemos que nos pueden suceder, digamos, solo en nuestro municipio unos 15 o 20 casos. Las conductas incestuosas entre miembros de la familia tienden a mantenerse en secreto, eso es una cosa importantísima, pues porque las familias piensan que eso hay que dejarlo ahí, que no se puede hablar. Les da mucho miedo expresar esas situaciones, pero ojalá las familias pudieran buscar ayuda y los profesionales que hagan intervenciones en campo también busquen ayuda para los niños, porque debemos proteger los derechos de los niños. Obviamente es una obligación el notificar, el denunciar todos los abusos sexuales infantiles de lo que nos demos cuenta, y no es un asunto privado de cada familia, es una responsabilidad de toda la sociedad evitarlo y denunciarlo. Evitarlo cuando debemos creerle a los menores, cuando tenemos las dudas, cuando tenemos las situaciones críticas, y obviamente denunciarlo es poner en conocimiento de las autoridades necesarias para que las personas o los niños que están siendo abusados pues podamos tener unas medidas de protección con ellos y ayudarles en esta situación. El papel del amante y el papel de los cuidadores y el papel, digamos, de los profesionales que están en campo. Realmente se cree que hay una culpabilidad, pero las madres no son igualmente responsables del incesto. No permitamos este tipo de relaciones. A mí me gusta, cuando me puedo dirigir a la comunidad en general y a las madres, decirles que por favor cuiden y protejan a sus niños, no crean, o sea, ayuden también a que esta situación se pueda dar. El incesto no debe ser permitido, eso no es un secreto familiar, eso no se debe quedar en el nichito ni en el nido de la familia, eso se debe sacar al exterior, porque si una persona abusa de uno de sus hijos va a seguir abusando del resto cuando vayan creciendo. Entonces es muy importante que las madres también hagan parte del proceso de prevención. La madre no conoce siempre lo que está sucediendo, y si lo conoce, por favor, actuemos. La madre no siempre lo denuncia cuando se entera, eso se queda guardado, eso se queda ahí, pues existe un proveedor económico que es el que está sosteniendo una casa, pero no debemos pasar por encima de que nos estén sosteniendo, de que es nuestro padre, para que no hagamos algo por la medida y la protección de los derechos de ese menor. Rechazar, digamos, sexualmente al esposo, y en esto se ve obligado a acudir a las hijas. O sea, las mujeres tienen esa creencia, o las madres, muchas de ellas tienen esa creencia de que si yo rechazo sexualmente a mi compañero, este se va a ver obligado a acudir a mis hijas. Eso no es un motivo para que nosotros como mujeres no protejamos a nuestros hijos y a nuestras hijas. Hay una situación bastante clara, es que siempre debemos poner en conocimiento de las autoridades todos los actos de abuso sexual. El descubrimiento del abuso puede tener lugar bastante tiempo después, meses o años de los primeros incidentes. Ahorita les decía que el doctor Lambert habla que cuando una niña o un niño habla de un caso de abuso sexual infantil es porque han pasado mínimo 2 años. 2 años donde ese menor y esa menor están con un dolor, con un sufrimiento, con una angustia, viviendo al interior de su casa con eso. En la primera infancia, entonces, digamos que existen varias etapas, unos signos físicos y unos efectos emocionales y conductuales. Entonces, los primeros signos físicos serían retrasos del desarrollo, signos de abuso físico o abandono, pero ¿cómo vemos esos efectos y cómo se pueden manifestar?
retraso evolutivo, problemas del sueño, retroceso en el control de esfínteres, miedo a los hombres o a una persona específica, ya lo estamos viendo por etapas evolutivas, inseguridad, conducta sexual inapropiada. Entonces es muy importante que cuando tengamos estos indicios, que ya tenemos indicadores, que ya tenemos determinantes, que ya sabemos cuáles son los efectos emocionales, cómo vamos a actuar frente a eso. Y los niños entre 4 y 6 años entonces pueden tener algunos signos físicos que ahorita los veíamos más generales, aquí lo estamos viendo más clasificado por edades: dolor abdominal, estreñimiento, manchado fecal, infecciones del tracto urinario. Y esos efectos emocionales que tienen entonces, ¿cuáles serían? Actividad desenfrenada, tienen un motorcito todo el tiempo, no saben qué hacer, limpieza compulsiva, problemas del sueño, hostilidad hacia los padres, rabietas, comportamientos alterados, aproximaciones sexuales hacia los adultos, conocimientos sexuales. Muchas veces vemos que algunas de las aproximaciones es buscarle la boca a los adultos para darle un beso cuando antes no lo hacían. Eso puede ser también un indicio que nos ayudaría a determinar eso. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando se detecta un abuso sexual infantil? ¿Qué vamos a hacer tanto las personas que trabajan en comunidad como las familias también? Lo principal es buscar siempre la protección del menor. Yo lo he repetido varias veces en todo el tema de la conferencia. Cuando el niño o la niña verbaliza lo ocurrido, escuchar a ese menor activamente. No reaccionar de forma alarmante, no tratar de ponernos de una manera desorbitada, ¿qué pasó? ¿Qué es eso? No actuar como si no fuera cierto lo que le está pasando. O importante, para él es importante ese dolor, para ella es importante lo que está sintiendo. No hacerle comentarios de tipo de culpabilización. Usted es la responsable, usted sedujo, usted buscó. No, eso no lo debemos hacer, porque eso antes lo que ayuda es a que la menor se retraiga, a que la menor se sienta culpable de una situación que el culpable, el único responsable de esa situación es la persona que está teniendo esa actitud con la víctima. No hacer comentarios de incredulidad, eso sí será cierto, vos estás diciendo mentira, te lo inventaste, eso está solo en tu mente, tampoco. Reforzarle que lo que haya manifestado, entonces eso es hacer una pregunta que le corrobore a uno. Por eso es importante que las preguntas, que la atención lo hagan profesionales entrenados, pero que también le pueden dar un indicio a las familias de cómo actuar. Incidir en su falta de responsabilidad, decirle eso pasó porque usted no actuó, eso pasó porque usted no fue, eso pasó porque usted es la responsable de eso. Y tranquilizar al menor o a la menor y mostrarle el apoyo. Decirle que somos unas personas que le vamos a ayudar, y a las familias decirle que le creemos y que vamos a hacer todo lo posible por ayudar y buscar una persona que le pueda facilitar ese proceso. Cuando el niño o la niña no verbaliza, pero tenemos la sospecha de que eso está pasando, se recomienda llevar a cabo una indagación que no contamine la posterior exploración. O sea, no hablemos de los hechos innecesariamente. Yo hablo de los hechos cuando la menor hable, cuando la menor o el menor pueda expresar. Pero siempre esta indagación debe ser bajo la supervisión de un especialista en la materia, pediatra, psicólogo, profesionales entrenados en salud sexual y reproductiva, personas con experiencia en el tema de protección para saber cuáles son las palabras que se le van a decir al menor y cómo hacer. Porque cuando yo empiezo a hacer preguntas que, digamos, a indagar sobre situaciones que el menor o la menor está viviendo y yo no tengo la experiencia suficiente, puedo hacerle más daño al menor sobre esa situación. Respuestas cuando cuentan los abusos sufridos, entonces respuestas adecuadas y respuestas, digamos, conductas y verbalizaciones que yo puedo hacer. Lo más importante, hay que creerle al niño. Una cosa que le puedo decir: lamento lo que ha pasado, gracias por decirme la verdad. Mire que yo lo estoy apoyando con esa verbalización que le estoy diciendo, yo estoy apoyando al menor sobre esa situación y él está sintiéndose con confianza conmigo de que yo le creo lo que él me está diciendo. Decirles la respuesta adecuada es: él y ella no es responsable, no es la culpa tuya, tú no has hecho nada malo, yo te voy a ayudar, te voy a proteger, te voy a cuidar. Mantener la calma y seguir las rutinas de la vida diaria, buscar ayuda si es necesario, pero no alarmarnos por esa situación que está pasando. Poner énfasis en que saldrá adelante es: tú has sido valiente al decirlo, podemos conseguir a alguien que nos ayude, vamos a salir de esta situación puntual. Proteger a la víctima.
Es muy importante siempre buscar la protección, reforzarle por haberlo comunicado, gracias por haberlo contado, gracias por habérmelo dicho. Ten la plena seguridad que vamos a entenderte y ayudarte en esta situación, a aceptar los sentimientos. No neguemos los sentimientos que los niños o las niñas están teniendo. Usted no sufra por eso, no llore, nada pasó. No, sí ha pasado una situación que él siente, pero que se va a sentir mejor después. Expresarle afecto, decirle que se quiere, que se apoya. Las madres, es muy importante la credibilidad de parte de las madres, porque los niños se sienten apoyados y ya saben que alguien más al interior de su familia los va a cuidar. Negar el abuso y lo que no ha sucedido, no debemos decirle no es verdad, usted no está seguro, se está inventando esa historia, porque ellos empiezan inmediatamente a reconcentrarse en su dolor y no van a expresar absolutamente nada más. Culpar al niño o del abuso, porque dejaste que pasara, porque no dijiste nada, porque no gritaste, porque no hablaste. Ellos no tienen la posibilidad de hablar, ellos no tienen la posibilidad de gritar. Recuerden que es una persona que tiene una relación de poder con él, que tiene un vínculo afectivo distorsionado, pero ahí hay un vínculo afectivo con él. Reacciones de alarma. No volverás a ser el mismo, expresar todas esas angustias, no, es una persona a la que le vamos a buscar una ayuda por una medida de protección. Poner énfasis en el nuevo estatus del niño, referirse a él, a ella como víctima. No debemos decir la víctima de abuso sexual, no. Es una situación que la debemos dejar pasar, pero que debemos ayudar a ella, o sea, es manejar la vida diaria. Como ha venido pasándose, obviamente, ojalá pudiéramos, digamos, la protección de ese menor y obviamente evitar que siga en contacto con la persona con la cual está sufriendo el abuso. O sobreprotección, regirle cualquier actividad habitual, o sea, no permitirle ya nada, porque entonces vamos a ver una posible abuso en todas partes. Recordemos que la experiencia del abuso sexual para un niño y una niña es una vivencia altamente compleja y dañina. El niño y la niña no son responsables de lo que ocurrió, nunca debemos dudar de los menores. Es muy difícil. En toda la literatura que he encontrado es muy difícil que un menor mienta sobre un proceso de abuso sexual. En otras edades hay algunos casos que lo hemos tenido, pero en niños o niñas es muy difícil que un menor mienta sobre un proceso de abuso. Todos los niños necesitan protección de los adultos. Todos los adultos somos responsables de esa protección, buscar ayuda necesaria y prestarle la atención que él necesita, ayudarle para que pueda hablar del tema con personal profesional y entrenado y brindarle cariño y la comprensión necesaria a ese menor. Lo ideal sería una labor conjunta entre la familia, la escuela, que permita al niño estar informado, protegido y cuidado, y obviamente pues de los profesionales que tienen el entrenamiento. Si un niño es agredido en casa, aprende que la agresión es normal y por lo tanto cualquier otra persona lo puede agredir. Por eso hablábamos ahorita del tema del maltrato, que no es una forma de corregir, pero que en muchas culturas se utiliza y que debemos empezar a cambiar esos comportamientos. Enseñarle a los menores medidas de protección, el cuerpo es de él, que le pertenece a él, que nadie debe tocarlo sin permiso de él. Enseñarles a reconocer las partes íntimas, hablarles de los derechos que tienen y que deben respetarlas, tanto ellos como los demás. Y enseñarles la diferencia que existen entre unas caricias y otras, porque una cosa es acariciar a un niño con ternura, quererlo, abrazarlo, y otra cosa es tocarle sus partes íntimas. Explicarle que hay secretos que son buenos y otros que no son tan buenos, cuáles se guardan y cuáles no, regalos agradables, de quién se reciben, los secretos también son malos y cómo los debemos manejar. Enseñarles a no guardar esos secretos y que sea de personas, así sean de personas conocidas, que hay secretos que no se pueden guardar, y asegurarse de que el niño sabe decir no si alguien intenta tocarlo de manera, o que busque una ayuda de una persona en el momento en que se sienta, digamos, con temor. También debemos enseñarles y aprender que ese abuso sexual debe hacer en un caso de abuso sexual infantil si algo le pasa. Conocer y ejercer sus derechos, valorar su propio cuerpo, comprender que el cuerpo le pertenece, a diferenciar entre los contactos, saber que es un secreto, no aceptar invitaciones de desconocidos y buscar ayuda en el momento que necesite la atención. Recomendaciones generales tanto para las personas que hacen intervención en las comunidades como para las familias. Créanle, escuchar a los menores como si se le creyera lo que le está diciendo. Asegurarse que la víctima no ha sufrido lesiones, detener el tipo de abuso, de violencia y sexual infantil y evitar que esta acción se repita.
atención. Los profesionales del área de la atención debemos de manejarlos más como protección que como judicializar. No debemos juzgarlo, no debemos criticarlo, no debemos señalarlo, los debemos ayudar para proteger esos derechos. Acompañar a la víctima si no tenemos los elementos necesarios y suficientes para atenderlo, entonces lo debemos acompañar sin hablar de lo que ha pasado, sino ayudarlo y acompañarlo para que busque el proceso de atención que se va a tener. Garantizar que la víctima no sea presionada para retractarse, es ayudar con las medidas de protección en los entes de judicialización para que la víctima no empiece a dar una versión, porque muchas veces en las familias lo que hacen las familias o las madres muchas veces es cambiar la versión, decirle que eso no pasó y los niños empiezan a cambiar la versión de esas situaciones que han pasado por temor, digamos, a las represalias de justicia. Nunca debemos guardar, ni como familia ni como profesionales, los secretos frente al abuso sexual infantil. Y reportar es el primer paso ante la impunidad. Cuando un caso de esto se reporta a la justicia y el niño tiene la manera y la posibilidad de buscar ayuda, eso sería el primer paso contra la impunidad de los casos. Muchas gracias. Espero haber podido cumplir, digamos, con todas las expectativas que se tenía frente al tema. Importante la prevención, importante la atención, importante la judicialización, pero fundamental es que las familias generen conciencia sobre este proceso de no guardar secretos, de creerle a los menores y de poder buscar la ayuda necesaria en los profesionales entrenados para el tema. Muchas gracias.